¿Querés de cómo es la determinación sectorial? ¿No? ¿No les suena? No hay obligación, son totalmente verticales, correcto. Hay unos espacios fisiológicos que significan ese guardadito que el niño tiene, sobre todo si tienen un tipo de arco bamuno, ¿verdad? También hablamos de los espacios primates, hoy vamos a volver a hablar de ellos. Ubíquenlo bien porque nos va a servir el día de hoy. Vamos a ver cómo en varios momentos de nuestra clase el día de hoy vamos a oír hablar de los espacios primates. ¿Dónde están ubicados los espacios primates? Entre canino y entre lateral canino y en la cara que superior en el maxilar. Ajá. Y el inferior, el canino en primera molar. Quiere decir que en otras palabras está en superior mesial al canino y en inferior distal al canino, ¿verdad? Vimos también que había tipos de arco que acabo de mencionarles uno. Va 1-1 con espacios, va 1-2 sin espacios, ¿verdad? Ambos tienen el espacio primario, ¿verdad? Y la forma de arco, ¿qué forma de arco podemos observar en el paciente? Tipo 1, el arco amplio, parabólico, que permite que todo se mueva bien. Entonces el arco. Ok, hasta aquí nos quedamos en la clase anterior. Nos faltó ver estos dos puntos que son parte de estas características de la atención primaria y que nos van a servir también para encontrar la evolución de nuestro paciente. Vamos a hablar entonces también de relación de caninos y de relación de molares. Cuando nosotros hemos estado hace tiempo desde el desarrollo biológico, hemos estado hablando de todo lo que es la dentición primaria. Vimos varias características de esa dentición y vimos, hasta ahorita incluso hicimos un breve repaso de estas características más relevantes. Vamos ahorita entonces a dar un salto en la calidad bucal. Vamos a salir, digamos, hasta aquí. Hablamos de un paciente pequeño, un bebé, hasta que completa su dentadura temporal, que es alrededor de ¿cuántos meses? De los 30 a 36 meses va a completar su dentición primaria y entonces vamos a ver que ahí va a tener ¿cuántas piezas? 20 piezas. Entonces, en este momento vamos a ver que esta cantidad de piezas, esta característica de arco va a permanecer en boca desde esos 36 meses, que son normalmente 3 años, 2 y medio, 3 años, y va a estar estable en un momento que no hay cambios hasta que aparece la primera pieza permanente, que recuerden que es alrededor de los 6 años y en niñas puede anticiparse, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a llegar precisamente ahorita a ese punto en el que salimos de la dentición primaria por tercero y vamos a entrar a esa migración entre una dentición y otra. Va a haber de aquí para acá un cambio de las piezas primarias a las permanentes y vamos a ir viendo qué ocurre con esto. Voy a pasar muy rápido por los siguientes conceptos que vienen porque esto está en un documento que van a tener. Vamos a ver entonces que hay unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. La distancia intercanina, estas son medidas y algunas son lineales. Esta es una de las lineales, que es, por ejemplo, la medida que va de la cara lingual del canino de un lado, en la cara, ¿verdad?, inferior, ¿cuántos metros pueden medir la superior? Pero la inferior es la que tiene impacto realmente en el desarrollo de la función, y va de la cara lingual del canino, por ejemplo, del lado derecho, al canino del lado opuesto. Salud. Es una medida horizontal y es una medida que va a incrementar cuando empieza la aparición de los dientes permanentes en niños, cuando está ese recambio de incisivos. Yo les decía en la clase anterior que a veces cuando salen torciditos y las demás empiezan a decir, mire, ahora ya están torcidos, no caen. Pero ese apretadito ayuda a que el arco gane tamaño en sentido horizontal, y entonces que se aumente ese tamaño de la arcada inferior y por lo tanto, cuando entra en contacto con el superior, también afecta en la expansión de la maxilar superior. También recuerden bien este concepto, vamos a ver otro concepto que se refiere a la longitud de arco. La longitud de arco lo que nos va a hablar es
va en las caras de la cara distal de la segunda molar. Ustedes ven aquí está diagramada la primera permanente. Va de la segunda molar, la cara distal de la segunda molar de un lado a la cara distal del lado opuesto. Esa línea imaginaria va a hacer, se va a dar una intersección con una línea que viene desde el centro de la línea media de los incisivos y topa con esa línea imaginaria. Esta línea que no es punteada, sino que es continua, esa es donde se mide la longitud de arco. Esta es una medida que nos va a servir muchísimo, sobre todo cuando vamos a hablar en la siguiente clase de manejo de espacio mental, la que sigue inmediatamente, pero la verán más adelante conmigo, y también en otra clase que también les da la doctora Molina, que es análisis de espacio. Hay otra medida que tenemos que tener en cuenta y es esta que se conoce como perímetro de arco. Si la longitud de arco es una medida lineal que tiene una intersección de dos líneas, esta es una medida que también se usa como referencia la cara distal de la segunda molar primaria. Y entonces va de la cara distal de la segunda molar primaria, pasa por las cúspides bucales y los bordes incisales de los incisivos y caninos y hasta la cara distal de la segunda molar primaria del lado contrario. Esta es una medida que describe un semicírculo, una circunferencia, ¿verdad? Esta medida es la que nos da cómo está el espacio dentro de lo que debe ser idealmente la cara. Vamos entonces ahorita nosotros a entrar, como estamos hablando del tema de desarrollo de la oclusión, nos interesa saber qué pasa con la oclusión del paciente. Cuando nosotros estamos evaluando a un paciente que ingresa por primera vez, empezamos primero a tener una historia de vida de él, vamos viendo qué aspectos colocamos en la ficha, dónde, si hay hábitos, si ha tenido algunas enfermedades relevantes, pero también tenemos que registrar algo importante, que es cómo se interrelacionan sus arcadas, ¿verdad? Y además de poder registrar las enfermedades que podamos encontrar en ese paciente. ¿Qué enfermedades podemos encontrar en la cavidad oral de un niño? Caries. ¿Y Hipoplasia. También. Correcto, malposición dentaria, afinamiento, también es otra entidad que también nos debe ocupar, porque si nosotros vemos estas situaciones, vamos a saber cómo vamos a intervenir al paciente. Una vez que hemos detectado si hay necesidad, por ejemplo, hay caries profundas, hay fracturas, hay pérdida de piezas, entonces ya podemos decir, bueno, el paciente va a necesitar amalgamas, va a necesitar coronas, tengo que hacer antes de las coronas posiblemente tratamientos endodónticos, ya se los van a presentar, comillas, coronas, PCRs, y entonces van a ir al final, y le falta una pieza aquí, yo tengo que sacar esta otra, voy a colocar un mantenedor de espacio, ¿qué mantenedor voy a? Entonces ahora es una panorámica de eso, pero algo que completa esa parte diagnóstica es cuando nosotros establecemos cómo se relacionan los arcos dentarios de nuestro paciente. Entonces vamos a ver que hay 5 llaves de la oclusión, suman 5, cuando presentan las oclusiones, ya doctora, relación con la relación de Milán, ya. No, 5. Tienen que cumplir con las 5. Y si en algún momento vamos a ver que alguna no se puede registrar, les voy a explicar cómo se registra la ficha, porque siempre deben haber 5 aspectos que fueron evaluados. Vamos a empezar, yo les recomiendo que sean ordenados. Así como les digo, cuenten las piezas dentales, ahora les digo, empecemos viendo en la parte posterior la relación molar. Luego vamos a ver la relación canina en la parte media y nos vamos al sector anterior y ahí vamos a registrar lo que son las sobremordidas horizontal y vertical y la línea media. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La relación molar es una relación que la vamos a registrar de diferente manera si estamos tratando un paciente con dentición primaria exclusivamente o un paciente con dentición mixta. Porque yo les explicaba, ustedes se recuerdan, que les explicaba que cuando había hecho de erupción ya la primera permanente, ahí va a cambiar un poco cómo evaluábamos la oclusión. Aquí vamos a ver por qué cambia. Cuando nosotros hablamos de lo que es la, yo les contaba porque en la presentación yo rayé sobre la imagen, pero ahí sí era pizarrón, pero aquí tiene la pantalla. Entonces no lo vamos a hacer.
yo les decía que la pieza clave, cuando nosotros vamos a evaluar la oclusión de un paciente con dentición primaria exclusivamente, es la segunda molar primaria. Porque la estructura que nos va a servir para evaluar esa relación molar es la cara distal de las segundas molares primarias. Estos diagramas están hechos de la siguiente forma. Canino, ¿verdad? Que aquí estarían los incisivos, canino, primera y segunda molar. Así los vamos a leer. Entonces, vamos a encontrar que cuando hablamos de una incisión primaria exclusivamente, vamos a establecer esa relación oclusal en la parte posterior de acuerdo a 3 clasificaciones diferentes. Cuando hablamos de plano terminal recto, hablamos de un plano en el cual la cara distal de la segunda molar primaria superior coincide con la cara distal de la segunda molar primaria inferior. Entonces no se forma ningún escalón, está totalmente recto. Esto se conoce como plano terminal recto. También vamos a encontrarnos con otra, que es el escalón mesial. El escalón mesial, por definición, es cuando la cara distal de la segunda molar primaria superior se encuentra más hacia distal que la cara distal de la segunda molar primaria inferior. Quiere decir que si yo hago un dibujo, voy a escribir un escalón que va hacia adelante, por eso se llama escalón, o lo pueden encontrar también como grado mesial. Los dos son válidos. Y el tercero es lo que conocemos como escalón distal, que sería lo contrario de este, ¿verdad? Aquí la cara proximal distal de la segunda superior está más hacia mesial, y cuando describimos una línea, el escalón iría hacia atrás, hacia distal, y por eso se conoce como cara distal. Ahora bien, si ya hay solución de la primera molar permanente, vamos a establecer la clasificación que el doctor Angler nos propuso. Él no hablaba en esta clasificación de una clasificación de la oclusión como tal, sino que él hablaba de clasificación de maloclusiones, porque él decía que la perfección era muy difícil de encontrar, entonces que todas eran maloclusiones en algún grado, ¿verdad? Entonces, por esa razón él hablaba de maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 y maloclusión clase 3. Y así lo vamos a registrar cuando ya está presente la primera molar permanente. Ahí, cuando ya está la primera molar permanente presente en boca y está entrando ya en contacto con su oponente, ya no vamos a registrar la relación molar por planos terminales, sino que vamos a utilizar la clasificación de Angler. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces escriben las dos, pero vamos a quedarnos con la idea de por qué no se pueden describir las dos. Vamos a ver más adelante cuál es la razón por la cual, si está ya en las permanentes, no se puede utilizar la clasificación de planos terminales. Para hacer esto un poco más gráfico, aquí están dibujadas por qué son grado distal. La grada distal, porque son esta clasificación grada distal, está la cara proximal distal de la segunda primaria inferior más hacia distal que la superior. Entonces describe un escalón que va hacia atrás. Entonces esto es grada distal. El plano terminal recto, como coinciden las dos caras terminales distales de la segunda, es una línea recta. Este es frecuente, pero es inestable. Y la grada mesial es cuando está más anterior la cara distal de la segunda inferior en relación a la superior, y describe un escalón que va hacia adelante, hacia mesial. Por eso se conoce como grada mesial. Esta es una función bastante común y es la más estable de todas, la que tiene mejor pronóstico cuando se da el recambio de grado. Seguimos entonces hablando de esta clasificación, porque entonces ahorita, como estamos hablando de dentición mixta, nos interesa saber qué pasa cuando el paciente tiene una u otra de las relaciones de planos terminales. Cuando existe un plano terminal distal, entonces esta es una oclusión estable, pero no la más deseable, porque regularmente si el patrón de oclusión no cambia, el paciente va a migrar a una clase 3. Algunas veces cuando hay pérdida prematura, digamos de la segunda inferior, puede migrar a una clase 2, ¿verdad? Así puede convertirse el paciente que tiene esta grada distal. El que tiene el plano terminal recto, esta es la más inestable de todas, entonces esta nos puede dar una borde enorme, nos puede dar una relación en clase 1, que sería la normal, pero no necesariamente hablando de la clase 1. Y si hay una pérdida prematura de la segunda molar primaria inferior, puede llegar incluso hasta
hasta una clase 2 muy marcada. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos teniendo esa evolución del paciente. En el escalón deseable, yo decía, la más deseable, la más estable, esa regularmente, su primera línea de acción es provocar una relación molar en clase 1. Pero si hay una relación en la que se ha perdido muy prematuramente, especialmente la primera, entonces se da una clase 3, y entonces esto es también algo que se da solo en situaciones en las que no se controló el espacio, hubo pérdida de prematura y no hubo intervención del odontólogo para guardar ese espacio. Eso lo vamos a entender más cuando yo les dé la siguiente clase, un poquito más adelante. Pero estas cosas las vamos a recordar ahí y quiero que ustedes las vayan manejando, porque igualmente ahorita que ya entran, van a entrar a la parte como más normal, y cuando entran a la parte de restauraciones van a tener que recordar estas cuestiones, porque sus restauraciones deben responder a llevar al paciente a tener una oclusión estable. Veamos entonces que también vamos a evaluar entonces lo que es la relación canina. Para evaluar la relación canina nos va a servir que tengamos en cuenta la ubicación de unos espacios. ¿Qué espacios les digo que tienen que guardar en la mente? ¿Cómo? Espacios primates. Esos espacios primates, recuerden que nos van a servir, no solamente son el guardadito de líneas, sino también diagnósticamente nos van a servir para poder establecer algunos parámetros de referencia, como en este caso la relación canina. Aquí están las descripciones conceptuales de cada relación. Yo hice me baso en un diagrama en el cual para mí se simplificaba muchísimo más establecer la relación canina. Se los voy a compartir, no está ahí el diagrama, por eso lo voy a compartir. Como vamos a hablar de los espacios primates, vamos a dibujar los caninos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué pasa con estas relaciones que vamos a ver ahorita. Como en esta relación canina, lo que vamos a ver es cómo está ubicado el canino en cada una de esas casas, pero en relación con la oponente. Entonces vamos a ver que cuando la cúspide del canino superior, identifiquemos los espacios primates. Decía que está inicial, el superior, el canino está aquí, y distal del canino inferior, entre el molar y canino está aquí. Entonces ahí están los espacios primates. Aunque tengan PAUM2 cerraditos, va a haber un ligero espacio en ese nivel, que porque el espacio primate siempre existe. Entonces, si la cúspide del canino superior, a la hora de entrar en erupción con la cara inferior, ocurre sobre el espacio primate, ¿qué relación creen? Clase 1. Bien, es clase 1. Si esta cúspide del canino superior ocurre en la vertiente o cúspide contra cúspide, o sea, en este espacio, ¿qué relación molar? ¿Qué relación canina? Clase 2. Y si en la cúspide del canino superior ocurre en la vertiente mesial de la primera molar o la cúspide mesiobucal, en este taller va a ser clase 3. Este diagrama dice lo mismo que está ahí. Dice, clase 1 es una relación normal. La cúspide del canino inferior, aquí yo tomé de referencia el superior. Aquí está hablando del inferior, dice ocurre en la ubicación del espacio primario. Este canino está en el espacio primario, es lo mismo. Dice, clase 2, la cúspide del canino inferior ocurre posterior al espacio primario superior. Entonces, escribiría cúspide contra cúspide o en este espacio de acá, es clase 2, es lo mismo. Y dice en la inferior, clase 3, la cúspide del canino inferior ocurre anterior al espacio primario superior. Quiere decir que la cúspide de está, se va arrastrando hacia la parte más posterior, ¿verdad? Se va como corriendo, entonces vamos a tener la clase 3. Es exactamente lo mismo
ustedes lo pueden recordar cuando están en la clínica. Entonces veamos la presión canina en estos diagramas. Clase 1, la cúspide canino superior ocluye en el espacio primario. En la inferior también ocluye en el espacio primario. O sea, que la clase 1, ambos caninos van a ocluir en el espacio primario, que les corresponde. En la clase 2, vamos a ver que los caninos tienen una relación casi justa, están ocurriendo uno contra otro entre ellos, ¿verdad? Los caninos están ocurriendo entre sí. Entonces, eso define una clase 2 de la diagrama. Y en la clase 3, los caninos se han como distanciado y la relación del canino superior está más sobre lo que es la cúspide de la molar y el canino inferior está ocurriendo sobre el lateral que está a la parte de ¿verdad? Entonces, esta es la relación canina. Vamos a ver entonces cuando ya hemos establecido esta parte posterior de aquí de molares y caninos, vamos a tener que migrar a evaluar la parte anterior. En la parte anterior, lo primero que sobresale es cuando el paciente ocluye, cómo está su sobremordida. Es lo que primero sobresale. Y es importante entonces tener claro que vamos a encontrar estos tipos de sobremordida que de manera general podemos definir. Una mordida normal es una mordida que va de 0 a 3 milímetros y que hay un overlape ideal, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, se las voy a describir más adelante. Esta medida, cuando ustedes están haciendo el diagnóstico, dicen si es normal de 0 a 3, no se anota. Nosotros sí la anotamos. En odontopediatría, por eso es que nos dicen que se van a anotar en el hospital, pero nosotros sí anotamos estas medidas, por ejemplo, porque cuando estamos restaurando a un paciente, especialmente con coronas de acero, y queremos saber si el paciente ya llegó a la oclusión que tenía o a la más ideal en un momento dado su oclusión fuera muy buena. Entonces, esta medida nos serviría de referente para saber si la corona que estamos buscando está alta o no. Entonces, si la anotamos siempre, aunque mida de 0 a 3 hasta 7, 8, 9 milímetros, la vamos a anotar. También vamos a establecer que a veces nos encontramos con una mordida profunda. Esta mordida se llama profunda porque realmente cuando el paciente entra en la oclusión, se miran todos los superiores, pero no se miran los inferiores. Quedan como atrapados los superiores entre los superiores. Entonces esta es una mordida que puede ser mayor a 3 milímetros. Y también nos encontramos con este tipo de mordida que es muy característica. Van a ver más adelante con naturales, que es algo muy característico cuando hay hábitos, especialmente cuando el niño chupa el dedo o es retirador bucal. Ya van a ver esa clase. Entonces, en esa mordida, por ejemplo, no hay overlape, pero sí la vamos a medir y vamos a ver qué vamos a poner. Veamos entonces por separado. Las sobremordidas, vamos a hablar de dos básicamente, la horizontal y la vertical. Cuando hablamos de la horizontal es, por definición, la medida en milímetros que va de la cara lingual de los incisivos superiores a la cara bucal de los incisivos inferiores. Es entonces una medida que va en sentido horizontal, que es medir este segmento de acá. Y es, en inglés se conoce como overjet. ¿Cómo hacen para que no se les confunda el overjet con el overbite? Cuando ustedes van en un jet y quieren aterrizar, siempre va a aterrizar en horizontal, nunca va a aterrizar en vertical. Entonces, el overjet es esa medida que va de las caras bucales de los incisivos, de la cara lingual de los superiores a la cara bucal de los inferiores. El overbite, que es la sobremordida vertical, esta es una medida que va a marcar el traslate, cuánto se está traslapando. Entonces, por definición, es la medida en milímetros que va del borde incisal de los incisivos superiores al borde incisal de los incisivos inferiores. Entonces, es esta medida que vemos acá. Esto de acá es lo que se conoce como overbite. Entonces, si las medidas están en la normalidad entre 0 y 3 milímetros, ¿qué pasa, por ejemplo, si la medida, si la sobremordida es como vimos en la diapositiva anterior, una sobremordida profunda? ¿Cuál de las dos está alterada? ¿La vertical o la horizontal? La overbite. Sí, la vertical, porque es la que está mucho más aumentada. En este caso, el paciente tiene aproximadamente 7 milímetros de overbite. Y a veces cuando ustedes van a
tomar, yo no sé si lo vieron en la clase anterior de cuando hacen plan de tratamiento, pero como parte de sus elementos diagnósticos van a tener que tomar al paciente modelos de estudio. Esos modelos de estudio les van a servir para varias cosas y una de ellas es para evaluar si tienen duda clínicamente en los modelos cómo ocurre su paciente. Entonces ahí pueden hacer la medición exacta de cuánto es el overbite. ¿Cuándo ustedes creen que podríamos registrar una sobremordida vertical que fuera negativa? ¿En qué momento? Cuando es mordida abierta. Correctísimo, cuando es mordida abierta. Porque entonces, si por definición es la medida que va del borde incisal de los superiores al borde incisal de los inferiores, esta es la sobremordida vertical, pero la vamos a registrar negativa, porque es cuánto está abierto. Entonces no es, doctora, no la evalué porque tiene mordida abierta. Les faltó, o sea, están quedándose cortos con los exámenes. Ustedes tienen que medir igual y la van a registrar como negativa. ¿En qué caso creen que es negativa la sobremordida horizontal? Cuando es clase 3. Correcto, cuando es clase 3. Por definición es la medida en milímetros que va de la cara bucal de los inferiores a la cara lingual de los superiores. Entonces, si están al revés, va a haber siempre este problema, pero cuando está hacia adelante, esa es negativa. Y también se registra. No solo se pone, tiene mordida cruzada anterior, sí, pero ¿cuánto número? ¿Verdad? Entonces tienen que saber que la van a registrar en la sobremordida horizontal. Entonces aquí, por ejemplo, veamos que la sobremordida horizontal, me faltó decirles que es la normalidad puede medir de 1 a 4 milímetros, porque cuando es 0 es borde a borde. Entonces no, ahí es el único punto en el que las dos coinciden. Cuando es borde a borde es 0 la vertical y 0 la horizontal, ¿verdad? Pero la horizontal puede medir de 1 a 4 milímetros y es esta distancia que hay entre los incisivos superiores y los inferiores. Y el overbite es lo que traslada, ¿verdad? La medida general, o sea, el promedio puede ser de 1 a 3.5 y es, como habíamos hablado, este traslado. Nos falta entonces la quinta llave de la función, que es muy sencilla, es la línea media. La línea media, lo que vamos a hacer es tomar un hilo dental que lo vamos a pasar desde la anatomía al paciente y vamos a terminarlo pasando por la síntesis del mentón y entonces vamos a ver cuánto está coincidente o desviada esa línea media. Algunas veces una es coincidente y la otra está desviada. Otras veces una está hacia la derecha y la otra hacia la izquierda y hay que registrar la superior está coincidente y la inferior está 2 milímetros a la derecha o esta tiene 2 a la derecha y esta 2 a la izquierda. Entonces tenemos que registrar esa medida, que es una medida básica. Entonces ya estamos viendo qué está pasando cuando se da en esa transición de una decisión a otra. Teníamos un paciente de 20 piezas que va a empezar a migrar a este tipo de decisión. Lo que pasa es que cuando hace este proceso de migración es un niño. Entonces las mamás van a llegar, ay doctora, haga algo por favor, mire doctor, tiene los dientes como que son palizotes, se ve horrible, no me gusta. Vamos a ver por qué la mamá dice que se ve horrible. Vamos a ver qué implicación tiene eso. Pero lo que pasa también es que él tiene dientes de adulto en estructuras óseas de niño. Cuando esas estructuras empiezan a crecer, pues ya la armonía empieza a llegar, ¿verdad? Pero mientras tanto se ve que el niño está desproporcional y los dientes y los primarios eran chiquititos. Miren la diferencia de diámetros ya, porque también van a ampliar el arco dental y eso hace también la diferencia de diámetros. Veamos entonces qué pasa en este momento de la transición. Ahorita lo que estábamos viendo acá es el registro de la oclusión de nuestro paciente. Lo vamos a evaluar con las 5 llaves de la oclusión en un paciente con dentición primaria o dentición mixta. Son las mismas 5 llaves de la oclusión. Aquí vamos a ver que entramos a otra etapa cuando estamos migrando. Cuando estamos migrando de una dentición a otra, vamos a ver que el arco se modifica. Y vamos a ver en qué punto se va dando esa modificación. Vamos a ver que podemos encontrarnos con algunas modificaciones muy características de los arcos. Una la conocemos como etapa de patito feo,
Vamos a tener que tener una modificación que será también extensa del UA Space, espacio libre de deriva, que lo voy a explicar qué es. Y vamos a encontrarnos que vamos a un paciente que pasa por varios periodos de reposo y periodos de recambio, periodos en los que hay actividad y periodos en los que se quedan estables donde quedar. Y vamos a ver que también ocurren algunos ajustes de la función. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Cuando la mamá dice que se ve horrible, el niño está entrando a una etapa que se conoce como etapa de patito feo. La ventaja es que todos hacen la transición a los cisnes. La prueba es que aquí tenemos un montón de cisnes, ¿verdad? Entonces, si no, se hubiera quedado en la etapa de patito feo, ¿no? Entonces, esta etapa se llama etapa de patito feo porque realmente el niño se ve mal, se ve desproporcionado. Las piezas dentarias se ven como que están saliendo a los dos, aunque eso no es cierto, pero se ven que van en diferentes direcciones. Entonces, esta etapa de patito feo inicia con el recambio dentario de los incisivos superiores, o sea, se da en ese tiempo de recambio dentario de los superiores, y inicia a los 7 años. Es una etapa bien estable, el niño empieza a aprender a veces muy en el colegio porque ya le dicen que parece tren, que parece conejo, que parece estafa, es un montón de cosas, pero es una etapa en la que nosotros, como dentistas, debemos de acompañar a los papás para cuidar esa dentadura, porque a veces los dientes se ven salidos y es que cuando hacen su aparición permanentes, si los incisivos estaban verticales, tenían una inclinación axial de 0, al hacer erupción en la boca van a salir hacia adelante. Entonces eso hace que se mira, el niño que estaba bien armónicamente, de repente ¿por qué los dientes salidos no los tenía así? Porque el platón de erupción es hacia el bucal y aquí abajo. Entonces por eso se ve como que el niño está teniendo un proceso de recambio que a la mamá especialmente no le gusta. Entonces vamos a ir viendo que cuando se da este recambio, vamos a tener un niño de 7 años y esto nos va a llevar más o menos hasta los 9 años y medio. Por eso les decía, el desarrollo de la función es un proceso lento, porque van dándose cambios que se van dando paulatinamente. Entonces, vamos a ver que ahí se caracteriza esta etapa por la divergencia de los incisivos. Veamos entonces qué pasa, cómo vamos a ver clínicamente. A los 7 años empiezan a salir los incisivos centrales, pero salen así como si estuvieran bailando ballet, así, ¿verdad? Y salen separados y queda un diastema central. Además de que están saliendo así de manera divergente, se miran muy grandes en la boca. Cuando el niño tiene un tipo de arco, que es un tipo 2 muy ojival, es más complejo cómo se ve en este momento, porque muchas veces ahí hay que intervenir con un poco de ortopedia para hacer más amplio el paladar, para permitir que los dientes se acomoden mejor. Si tiene un tipo de arco, una forma de arco tipo 1, que es más parabólica, que es más amplia, que los dientes se van a ir acomodando mejor, sobre todo si fue un paciente con un tipo de arco baumeloso, una forma de arco baumeloso. Entonces, vamos a ver entonces que esta divergencia, cuando salen laterales, se sigue conservando. Los laterales empiezan a salir, pero salen igual como disparados y siguen habiendo diastemas. A la mamá no le gusta, el niño está, claro que lo sigue amando porque es su hijo, pero ella quiere que intervengamos en ese momento. Pero es lo que les decía en la clase anterior, ¿qué momento es en el que podemos intervenir? Este no es un buen momento para intervenir, porque si las piezas están haciendo erupción, obviamente la formación radicular de esas piezas se está llevando a cabo. Y hasta que termina la formación radicular, podemos intervenir para no dañar esa formación radicular y no crear básicamente enanismo radicular en las piezas que pueden tener implicaciones posteriormente. A los 7 años, entonces empieza, a los 8 salen los 3, pero la magia empieza a suceder a los 9 años. Cuando el canino dice, lo siento, yo voy a salir, y así que denme espacio. El canino primario es pequeño, el permanente es más amplio, es más robusto y quiere salir. Entonces cuando sale, empieza a empujar las estructuras de manera que empieza a hacer, si no tiene el espacio suficiente, empieza a empujar tanto que empieza a cerrar los diastemas que estaban entre los incisivos. Y entonces estos empiezan a posicionar de mejor manera, de manera que a los 11 años, cuando ya terminó totalmente la erupción del canino,
cerró los diastemas, se acomodó el canino y entonces surge el cisne, ¿verdad? Entonces termina la etapa de patito feo. Vean cómo este proceso más o menos termina a los 9 años y medio, pero a los 11 es completamente el cierre y la transición de esta mujer. Entonces, vamos a ver entonces que esta etapa de patito feo también va a ir. Cierra la puerta bien, por favor. Vamos a ver que esta etapa de patito feo se va a complementar con un cambio que va a suceder después. Cuando termine la etapa de patito feo, va a terminar el primer periodo de recambio. Quiere decir que ahí va a haber un momento en que el cuerpo se recupera, no hay cambio de dientes, hasta que van a empezar a hacer aparición en la boca las premolares. En el momento de que van a aparecer las premolares, entonces vamos a ver que hay una modificación también grave en el arco dentario. ¿Y por qué? Porque cuando observamos la cara de un niño, las piezas primarias tienden a ser anchitas, así llenitas. Y las que las van a suceder son más esbeltas, porque son las premolares. Entonces, como son más angostas y todo, vamos a ver que vamos a necesitar hacer una medida muy importante. Esta medida la vamos a hacer, es una sumatoria de los diámetros distales de canino y molares primarias en relación al diámetro distal de canino y premolares permanentes. Cuando nosotros medimos esas áreas, los caninos y las molares tienden a ocupar un mayor espacio del que van a ocupar sus sucedáneas, o sea, las que las van a seguir. Por lo tanto, aquí hay otro guardadito. Si en los espacios primarios hay un guardadito, cuando se da el recambio, aquí hay otro guardadito. Y si el paciente nosotros lo hemos llevado, lo vamos acompañando, aquí podemos intervenir con la colocación de un aparato que nos va a ayudar a mantener ese espacio si es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, en la arcada superior, el UA space es que la discrepancia en estas materias por lado es de 1.7. Quiere decir que el nivel de la arcada son 3.4 milímetros. Y en la arcada, esa es la inferior, en la arcada superior, este espacio es de 0.9 y por arco son de 1.8, ¿verdad? Quiere decir que tenemos casi 2 milímetros de guardadito en la superior y tenemos casi 3 milímetros y medio en la inferior. O sea, es un buen guardadito, sobre todo con un niño que tiene problemas de espacio. Estos milímetros hay que cuidar. Entonces vamos a ver que cuando se da este recambio dental, otra vez vuelve a haber movimiento. Por eso es que ya no se llama periodo de reposo, por eso es el segundo periodo de recambio dental. Ahí no hay, sí está habiendo muchos cambios. O sea, hay mucha actividad, hay mucho cambio. El niño también está creciendo en talla y sus estructuras óseas, por lo tanto, también están creciendo y está viéndose que el tamaño que tenía originalmente sus dientes ya se ve mejor. O sea, ya es un niño un poco más altito, la niña sobre todo, van entrando, están en la última fase de crecimiento acelerado, entonces ya se ven bastante armónicas. Los niños pueden todavía verse un poco raros porque ellos van a tener su última etapa de crecimiento acelerado entre los 14 y los 17. Entonces ellos todavía van a tener un tiempo después de ganar talla y entonces ahí es donde van a terminar de verse ya muy armónicos, ¿verdad? Entonces, veamos entonces que los periodos de recambio y de reposo vienen de esta forma. Iniciamos con la infusión de piezas dentarias a los 6 meses, que se completa más o menos a los 30-36 meses. Estas infusiones primarias las manejamos en meses. Cuando entramos a lo que es ya la transición de la infusión primaria a la mixta, vamos a hablar de años. Entonces, hasta los 5 años, hasta los 6 años, por ejemplo, de los 3 años, que más o menos ya está completa la infusión primaria, hasta los 6 años o 5 y medio podría ser en niñas, va a haber un periodo, no hay cambios, si los dientes se cuidan, no hay pérdida de espacio y está todo bastante bien. Yo les hablo de lo normal del cuerpo, los patólicos lo vamos a ver más adelante. Después vamos a iniciar a los 6 años con ese primer periodo de recambio. ¿Qué pieza permanente va a aparecer en boca en esa etapa? La primera molar permanente. ¿Solo la primera molar permanente? Los incisivos inferiores son los que van a empezar a cambiar.
esta reducción de estas piezas. Después de este recambio en el sector anterior, entramos en un segundo, aquí en el sector anterior van a cambiar todo lo que son, van a ser los permanentes sencillos y luego vamos a entrar en el segundo periodo de reposo, que es después de que se da la etapa del patito feo y todo esto, ya pasó aquí. Y entonces entramos en este periodo de reposo. Cuando entramos en este periodo de recambio es cuando va a empezar el cambio a nivel posterior. Las molares primarias van a exfoliar y van a salir sus sucedáneas. Otra vez tenemos que contar, tenemos que ver si están todos los términos, todos y todas las piezas tienen una sucedánea. A algunos pacientes yo he tenido tres en mi práctica, que han tenido, se han quedado con una pieza molar primaria y el paciente dice, yo quiero poner una prótesis, ¿puedo quedarme con la primaria? La hemos dejado, la monitoreamos constantemente y ahí sigue trabajando. Una de ellas es mi familiar, el que se quedó fue el canino, no se formó el permanente. Y entonces tuvimos que hacerle una forma un poco más amplia al canino. Ella sabe que ese canino solo con los ojos no puede rasgar nada con ese canino. Lo ha quedado muy bien la restauración. Yo la hice aproximadamente hace 25, 30 años. Está nítida. O sea, la ha cuidado de veras, con serio del cuidado. Y van, a veces van pasando estas cosas. Entonces, siempre contamos el número de piezas. Luego vamos a tener la erupción, algunos de ustedes están en este momento, que es la erupción de la molar permanente. Algunos se les formaron, algunos no los formaron superiores, algunos inferiores, y algunos se les trajeron por tratamientos de todo. Pero estamos acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, con esta imagen en mente, vamos a ver algo que es importantísimo que ustedes tienen que manejar, pero al centavo, así como que fueran el top lo tienen que hacer. Y en la secuencia de erupción dentaria. La secuencia de erupción dentaria va a ser algo que ustedes deben de saber. Poco a poco tienen que ir haciendo el match de la pieza con el tiempo cronológico que sucede. Esto que está acá es un número de teléfono que a veces aparece en el examen. No sé por qué, pero aparece. Y aparece en varias formas de pregunta, pero sí sé que le puede tener atención a esta parte. Esta línea significa que estamos hablando de acá superior y acá inferior. O sea que estamos viendo los dientes tanto de arriba. Pero dice, doctora, usted nos dijo que vamos a ver FDI y ahí tiene los números como que fuera universal. No, sigo teniendo FDI. Sigo teniendo FDI porque ya dividí todos los maxilares del paciente en 4, superiores, inferiores, derecho y izquierdo. Y entonces cada uno de esos cuadrantes empieza de la pieza 1 hasta la 8, si tuviera la tercera molar, o hasta la 7, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, si vemos un número 6, ¿de qué pieza estamos hablando? De primera molar permanente. Entonces si hablamos de la primera molar permanente superior derecha es 1,6. Si es la del lado izquierdo es 2,6. Si es la inferior izquierda, 3,6 y la inferior derecha, 4,6. O sea, esto es la pieza. No estoy hablando del número 61. Dije la pieza 6. A la par hay, porque cuando hablamos de este poquito les dije que piezas permanentes pueden aparecer en la boca alrededor de los exámenes. Me dijeron la primera molar o los incisivos. Pueden aparecer entonces la primera permanente y el incisivo central inferior, el que va a aparecer de primero en la cara. Esta es la secuencia de erupción más frecuente. Ahorita vamos a... Ahí está la secuencia de erupción más frecuente, lo que más frecuentemente vemos. Por eso la mamá dice, todavía no está saliendo la pieza permanente porque no se le ha caído ningún diente. Tiene razón, no se le ha caído ningún diente, porque la permanente salió posterior a los primarios. Pero hay que explicarle que esa ya es una pieza permanente para que le ponga atención al cuidado de esa pieza. Este número telefónico se lo recomiendo que se lo aprendan, casi que de memoria, 61, 62, 12, 75, 5, 3, 7, 7, porque esto lo tienen que manejar en la punta de la cabeza. Eso lo tienen que saber, los que van a ser ortopediatras tienen que manejarlo, los que van a ser ortodoncistas tienen que manejarlo, porque tienen que acompañar al paciente en sus diferentes etapas
de recambio dental tienen que saber qué esperan en esa etapa en la que están trabajando. Si están haciendo ortodoncia, por ejemplo, es una ortodoncia preventiva la dental, es una ortodoncia interceptiva o es correctiva totalmente. Pero tienen que manejar la secuencia de erupción. Esta secuencia de erupción, que es frecuente, se puede alterar cuando sale primero el incisivo central inferior. Porque entonces, en lugar de ser aquí, este es mi plano cruzal, siempre lo dibujo. Entonces, en lugar de ser 61, va a ser 16. Siempre va a ser 6, porque después de estas dos va a salir la permanente, primera permanente superior, ¿verdad? Entonces, nos vamos después al lateral inferior. Van a salir los dos incisivos, superior, central y lateral. Luego nos vamos a ir aquí. Los dos de abajo, 45. 5, 3, 7. Entonces, eso es importante, porque cuando ustedes observan a sus pacientes, los que van a hacer ortodoncistas van a recibir muchos pacientes que dicen, cuando ven, ¿qué no te gusta? Yo acostumbro a preguntarles a todos, ¿qué no te gusta? Dicen, a veces no está así, no me gusta, no me cierra la mira, horrible, y acá todas las sencillamente odia esos cariños, pero lo odian. Y a veces, yo me siento cómodo, pero esta muela está como fuera de lugar. Las piezas que van a encontrar más frecuentemente fuera de lugar son el canino superior y la segunda premolar inferior. ¿Por qué? Porque cuando estas piezas hacen erupción en boca, como ya pasaron alrededor de unos 8 y medio, 8 años, entonces estos de aquí ya se ubicaron. Entonces ya no le dejaron suficiente espacio para que se acomodara el último diente que va a hacer erupción en ese momento. Entonces, lo más frecuente en el caso superior es que quede fuera del lugar, sea el canino y en la parte inferior la segunda premolar inferior. Este pronóstico, esta secuencia de erupción, no es tan frecuente como esta, pero esta tiene mejor pronóstico. Es mejor cuando el niño tiene primero el recambio dentario a nivel anterior, porque este paciente va a tener resuelto el problema del espacio anterior antes, porque la molar, como no ha salido, los guardaditos que están los van a agarrar los incisivos y no la molar permanente. Entonces, eso es favorable porque este paciente todavía al salir primero su incisivo va a acomodarse mejor y van a ir saliendo los demás siguiendo ese patrón de erupción, pues de manera que cuando salga permanente, ya aprovechó un espacio el incisivo que la molar quería aprovechar, pero como lo aprovechó el incisivo, el guardadito lo aprovechó el sector anterior y no la molar, ¿verdad? Entonces, esta es la más frecuente, pero esta tiene mejor pronóstico, ¿verdad? ¿Esa es la duda? ¿No? Doctora, no he entendido lo del número. Sí. Número, bueno. Primera molar permanente, incisivo central, primera molar permanente, lateral inferior, incisivo central superior, incisivo lateral, canino inferior, primera premolar, segunda premolar, canino superior, segunda molar. Del 1 al 7. No es 34. O sea, nosotros nos apretamos el número de teléfono 61 porque es más fácil, para hablar un poquito menos de qué va. Pero estamos hablando de piezas individuales, ¿verdad? De la 6, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿verdad? Entonces, la 6 siempre es la primera molar, en cualquiera de las arcadas, primera molar. La 1 siempre es el incisivo central, ¿verdad? La 8 siempre va a ser la tercera molar, en cualquiera de los parámetros, ¿verdad? Entonces, esto yo les dije como que dice el apodo, ¿verdad? Los números, pero el nombre es primera molar, incisivo central, ¿verdad? ¿Está fácil? Entonces, No, gracias. entonces vamos a ver que algo bien importante es el proceso de recambio dental. Hace que la oclusión que estaba muy estable se ajuste. En todo momento en que esa oclusión se va a ajustar. Y para esto vamos a hacer un ejercicio. Mario, ¿verdad? Mario,
¿Tú eres Rodrigo? No. A ver. Daniel. Daniel aquí antes de la chica. Vamos a ver. Vení tú. Melissa. Vamos a ver. Allá Stephanie, allá. Y aquí, ¿y tú también? ¿Cómo le llamas tú? Melanie. Tú, Melissa. Aquí no. ¿Jimena? ¿Melanie no? No. Pues a ver, Melanie no. Melanie, venite Melanie, no te nada. Y también que venga Melanie, ¿verdad? Falta alguien. A ver, tú, ya que te paraste, ya me presentaste. ¿Cómo te llamas? Un varón, a ver tú, ¿cómo te llamas tú? Diego, ven para Diego, vas a sacar una lista. Miren bien lo que está pasando aquí. Yo sé que esta cosa les causa un poco de risa, pero esto es magia. Con esto van a recordar toda su vida. En serio. Vamos ahorita a salir de este cuadro y vamos a tener el honor de entrar al arco, a la boda, a la boca. Así que estamos en boca, chicos. Les presento aquí nuestro canino primario, nuestra primera molar primaria, nuestra segunda molar primaria, y en la parte de atrás que no vemos porque todavía están ahí acomodándose en las criptas óseas y todo eso, tenemos aquí a nuestro canino permanente. Y aquí nuestras premolares. Pero aquí hay dos que son potentísimas. Estas sí, tengan cuidado. Veamos entonces un repaso rapidísimo. ¿Ven espacios aquí? ¿Cómo se llaman estos espacios? ¿Es más espacio? Estos espacios que hay todos dientes fisiológicos, correctos. Aquí, este espacio, ¿cómo se llama? Este sí es el primario, está entre canino y primera molar en la arcada inferior. Estamos en una arcada inferior. Este sí es el espacio primario. Pero aquí hay otros espacios que son espacios fisiológicos. Ustedes ven que tenemos una perfección, nuestro organismo es tan perfecto que nuestro canino siempre tiende a ser perfecto. Nuestras molares son un poco más bellas, son así llenitas, ¿verdad? Entonces, como son, nos ocupan un espacio importante, porque el espacio que están ocupando es un espacio que de alguna manera también está guardando espacio a los que vienen atrás. Entonces, nuestras molares primarias son más curvilíneas que las van a suceder. Todas son bellas, pero son más curvilíneas. Estamos aquí, en la boca de un niño de 6 años. Y entonces, Daniel está acá. Se los presento, es nuestra primera molar permanente que viene con todo y quiere salir. Al hacer erupción, viene Daniel y con el espacio que hay aquí para que salga es más pequeño. ¿Qué vas a hacer para salir? Empujar. Y empuja hasta ahí. Cuando él sale, empuja y mesializa las piezas. Y en este espacio primario lo cerró. Tiene tanta fuerza que cerró el espacio primario. Entonces, en ese momento, el niño tiene 6 años de edad. Se produce el primer ajuste de la función que se conoce como desplazamiento mesial temprano, que se da a expensas del cierre del espacio primario por la erupción de la primera molar permanente. Clarísimo, estamos en la boca del niño. Aquí nos vamos a quedar un tiempito y todo, el niño sigue creciendo, llegamos a los 9 años más o menos, en los niños sobre todo, los 9 años es el tiempo de cambio, 9 y medio los niños, y entonces todavía aquí todo estaba bien, ¿verdad? Aquí en este sector no se había caído nada, solo se habían juntado un poquito aquí, pero no se había caído nada. Aquí se había pasado de todo, se habían cambiado y toda la cosa, ahí
tenemos muchos que tenemos y nos vamos a sentar. Y cuando se van a sentar las primeras polares y segundas primarias, vemos que en la parte de atrás hay otras piezas dentales. Pero esas que están atrás, miren lo que tienen. Tienen, entre ellas hay espacio, hay un espacio entre ellas. Y además, ellas son las esbeltas de las que se leen. Como son más esbeltas, cuando ocupan el lugar de las primarias, se van a ubicar acá. Pero otra vez tenemos espacio. No el espacio que mate se cerró. Aquí ya no hay espacio que mate. Pero hay espacio. Porque este es el Ewing Space o espacio libre de Lima. Por definición, es la sumatoria de diámetros cronofaciales de canino y molares primarias, que es mayor que la sumatoria de canino y premolares, que es menor. Como es menor, tienen un guardadito. Entonces la boca dice, nítido, vamos a ganar el guardadito. Y entonces en ese momento cambia nuestro canino y se pone acá. Este es un poco más. Es más alto, tiene una raíz, esta es la raíz más larga de acá, este es el que da la forma de arco, entonces este tiene otra constitución porque es el que va a lucir los dientes del cisne y es el que va a permitir que el arco tenga esa forma redondeada. Por eso ese camino es, ustedes lo van a decirlo, está lo sencillo y sobresale. ¿Este qué he creído? Es que tiene que lucir porque es el más alto de toda la arcada. Ese es el camino. Bueno, ya, ahí está. Y aquí nuestra primera paciente, todos así. Pero el paciente está llegando aproximadamente a los 11, 12 años y entonces dice alguien más, ¡yo quiero salir! Y entonces viene la segunda zona y sale. Cuando sale, como no tiene espacio, ¿qué vuelve a hacer? Empuja. Eso es lo que estas bandidas saben hacer, empujar. Las molares solo saben empujar y asfalmear. Y entonces cerraron los espacios, teníamos un guardadito, lo cerraron. Este es el segundo ajuste de la oclusión, que se conoce como desplazamiento facial tardío y que se da a expensas de la utilización del Ewing Space o espacio libre de hígado. Porque entonces se cerraron los espacios porque la presión que hizo esta molar cerró el Ewing Space o espacio libre de hígado. Me van a recordar toda la vida, pero a ellos lo van a recordar más, así que les doy un aplauso a los doctores. Bueno, terminamos entonces, que tengan ya claro los desplazamientos. Quiero que pasen. O sea, me dieron el privilegio sus compañeros de salirnos de los libros y hacerlo bien rápido. Entonces, vamos a ver entonces que ahora me despido de ustedes con una frase. El éxito es el resultado de una serie de acciones pequeñas, pero constantes. No voy a tener que ir al examen si no estudio. El curso es lindo, es fácil, es maravilloso, lo que quieran, pero si no estudio, no tengo buenas notas. O sea, nosotros estamos enamorados del curso, pero no quiere decir que lo vamos a regalar. Tienen que estudiar. Y se van a aprender. Es más fácil aprenderse lo básico, porque lo que viene después es más complejo. Pero voy a hacer lo básico, ya solo me aprendo lo que sigue. Esas cosas constantes que van haciendo de a poquito, van haciendo. Ahorita todos tienen 100. Así que aprovechen. ¿Cuántos puntos van a perder? Depende de ustedes, no de nosotros. Nosotros venimos primero con la buena intención de darles el tema, aprovechen y saquen el jugo a cada clase para tratar de conservar su 100, ¿verdad? Yo tuve un alumno hace unos años que estaba en un examen parcial, el último de los parciales, y yo empecé a calificar. Y no, está calificando la clave. Le doy vuelta al chat. Estaba el nombre de él. ¿What? No lleva ni una mala, sacó 100 en el examen. El último parcial es el más complicado de todos y él ahí se echó 100. O sea que yo no estoy hablando de bueno, se puede hacer. El problema que tuvo él, y yo se los comparto, no les digo el nombre, pero si me hago ejemplo, es que él era un gran teórico, pero se descuidó en la parte clínica. Entonces, se atrasó en la práctica de odontología porque no aprovechó todo eso que ya llevaba para decir, lo aplico y termino pacientes. La clínica de odontología se puede terminar en cuarto. Y la van a terminar el que tenga la determinación de hacerlo. Porque se puede hacer. No me lo contaron, yo lo hice. Y no lo hago para vanagloria, lo hago para demostrarles que en esta universidad, en esta facultad, si están en esta facultad, se puede. La determinación es de cada uno.
Entonces, lean frecuentemente sus nuevos contenidos, prioricen sus actividades, pueden hacer todo lo que les gusta, pero prioricen y hagan algo importante. Coman sano, ejercítense y sobre todo descansen. No creen que la vida es sola igual, no, descansen. Entonces, una sonrisa y un saludo pueden hacer la diferencia. No puede ser que estemos todos los días acá, ustedes se atraviesen unos con otros con los profesores, no digan buenos días, buenas tardes. Nos vamos a ver muchos días. Saludemos, conozcamos de manera muy amable y de todos modos también honren a sus padres que han invertido bastante en su educación. Entonces, un saludo, si no volvemos a la calle, porque se va a abrir una puerta que está totalmente. Que tengan feliz día, nos vemos la próxima. Gracias.